Si Dios habitaba en el templo, ¿por qué permitió que fuera quemado? ¿Cómo pudo el templo más santo de la tierra, donde Dios mismo habitaba, ser reducido a cenizas por un rey pagano? La Biblia prometía que el Señor protegería Jerusalén, y sin embargo ocurrió lo impensable. El templo de Salomón fue saqueado, profanado y destruido. ¿Falló Dios? ¿O existe una razón oculta detrás de este juicio que pocos han comprendido? El templo de Salomón no era simplemente un edificio monumental. Era la manifestación visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Ubicado en el corazón de Jerusalén, este santuario fue construido en el apogeo del reinado de Salomón, cuando Israel disfrutaba de su mayor período de paz y prosperidad. Su construcción tomó 7 años de trabajo continuo, involucrando a los artesanos más hábiles, los materiales más finos del mundo antiguo y una planificación que combinaba precisión arquitectónica con una profunda reverencia espiritual. La construcción siguió instrucciones detalladas dadas por Dios al rey David, padre de Salomón. El templo medía aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Pero los números por sí solos no pueden transmitir su verdadera grandeza. Las paredes interiores estaban completamente cubiertas de oro macizo, no simples láminas decorativas, sino oro martillado sobre cedro del Líbano, la madera más valiosa de la época. El impacto visual era tan abrumador que los relatos históricos afirman que quienes se acercaban al templo bajo el sol ardiente debían cubrirse los ojos debido al intenso resplandor que emanaba de la estructura. En el corazón del templo se encontraba el lugar santísimo, el espacio sagrado reservado para el Arca de la Alianza. Esta arca estaba hecha de madera de acacia, completamente recubierta de oro. Sobre ella reposaban 2 querubines de oro macizo, de más de 4 metros de altura, con alas extendidas una hacia la otra, formando simbólicamente el trono de la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar, y únicamente una vez al año, en el día de la expiación, llevando la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. Además del arca y los querubines, el templo albergaba cientos de objetos sagrados, todos elaborados con los metales más preciosos. Había menorás de oro macizo, cada una simbolizando la luz de la presencia de Dios, así como el altar del incienso, copas, cuencos, cucharas y utensilios para los sacrificios, todos hechos de oro puro. Estos objetos no eran meramente funcionales, eran símbolos de adoración, pureza y dedicación a Dios. En el exterior, 2 pilares monumentales marcaban la entrada del templo, Jaquín y Boaz. Cada uno medía más de 8 metros de altura y estaba recubierto de bronce, representando estabilidad y fortaleza. Juntos pesaban varias toneladas. Cerca de ellos se encontraba el mar de bronce, una enorme fuente de más de 4 metros de diámetro, sostenida por 12 toros de bronce esculpidos, utilizada para la purificación sacerdotal. Era una maravilla tanto de habilidad técnica como de significado espiritual, un testimonio del esplendor de Salomón y de su dominio de la ingeniería. La fama del templo se extendió por todas las naciones. La reina de Sabá viajó más de 1000 kilómetros para presenciar su gloria y la sabiduría de Salomón. Quedó sin palabras y declaró que ni siquiera la mitad de lo que había oído se acercaba a la realidad. El templo no era solo un símbolo de riqueza, representaba el pacto entre Dios e Israel, el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Si este tipo de contenido te inspira y te enseña algo nuevo, asegúrate de suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es increíble ver hasta dónde llega este mensaje. Ahora, volvamos al video. El escenario internacional estaba cambiando rápidamente cuando Nabucodonosor llegó al poder. El imperio asirio, que había dominado Oriente Medio durante siglos, comenzaba a desmoronarse debido a presiones internas y ataques externos. En ese vacío de poder surgió Babilonia,
primero bajo Nabopolassar y luego bajo su hijo Nabucodonosor. Cuando ascendió al trono en el año 605 a.C., Nabucodonosor heredó no solo un reino próspero, sino también una formidable máquina de guerra entrenada para conquistar, dominar y destruir. Nabucodonosor no era un rey común, se veía a sí mismo como el representante terrenal de los dioses, especialmente de Marduk, la deidad principal de Babilonia. Creía que su imperio era una extensión de la voluntad divina, lo que lo hacía implacable. Su objetivo era claro: unificar las naciones bajo su dominio y demostrar que ningún dios era mayor que el de Babilonia. Jerusalén, con su Dios único y su pueblo obstinado, representaba un desafío directo a su autoridad espiritual y política. El ejército babilónico era el más avanzado del mundo antiguo. Compuesto por más de 180.000 soldados, combinaba fuerza bruta con inteligencia estratégica. Utilizaban armas de hierro, largas lanzas, enormes escudos y armaduras de bronce pulido que deslumbraban a sus enemigos en el campo de batalla. Dominaban técnicas de asedio revolucionarias para la época: torres móviles, arietes de hierro y trincheras que rodeaban completamente las ciudades antes del ataque. Pero el arma más devastadora de Nabucodonosor era su cruel paciencia. Asediaba ciudades enteras, cortaba sus suministros y esperaba a que el hambre y la desesperación quebraran la resistencia. Era una guerra psicológica, metódica y devastadora. Ciudades fortificadas, aparentemente invencibles, caían una tras otra bajo la estrategia fría de los babilonios. Jerusalén, sin embargo, se sentía segura. Los profetas y el pueblo creían que Dios jamás permitiría que su templo fuera destruido. El primer ataque de Nabucodonosor contra Judá ocurrió en el año 605 a.C., cuando invadió Jerusalén, se llevó a jóvenes nobles, entre ellos Daniel, y confiscó tesoros del templo. No fue una destrucción total, pero sí una advertencia clara. Judá se convirtió en estado vasallo de Babilonia, obligado a pagar tributos y entregar a sus mejores hombres. Aún así, el pueblo creía que seguía bajo protección divina. Con el tiempo, la relación se deterioró. El rey Joacim, cansado de la humillación y de los tributos constantes, comenzó a conspirar contra Babilonia, confiando erróneamente en la ayuda de Egipto. Profetas como Jeremías advirtieron que rebelarse traería juicio, pero fueron ignorados, cegados por una falsa sensación de independencia. Mientras Jerusalén se convencía de que nada malo podía sucederle, Nabucodonosor se preparaba para demostrar que ningún reino, por muy protegido que creyera estar, estaba fuera de su alcance. La destrucción que se avecinaba no sería solo una conquista militar. Golpearía el orgullo religioso de Israel y serviría como un recordatorio brutal de que incluso el templo del Dios viviente podía caer si Dios así lo permitía. Joacim, hijo de Josías, heredó un reino constantemente presionado por las potencias más grandes del mundo antiguo. Tras servir durante 3 años como vasallo de Babilonia, decidió romper la sumisión. Su decisión estuvo impulsada por el orgullo nacional y una confianza equivocada en alianzas humanas, especialmente con Egipto, que prometió apoyo militar. Esta alianza resultó ser ilusoria y desastrosa. Las primeras señales de rebelión fueron simbólicas. Las banderas babilónicas fueron arrancadas de los edificios públicos y los recaudadores de impuestos expulsados de Jerusalén bajo amenaza. El pueblo vio estos actos como valentía, pero en realidad eran gritos de desesperación. Jeremías suplicó al rey que se rindiera y no provocara a Babilonia. Jeremías 27:8 registra claramente la advertencia divina: a la nación que no sirva al rey de Babilonia, la castigaré con espada, hambre y peste. La respuesta de Nabucodonosor no fue inmediata, sino estratégica. Activó tribus bajo su dominio, sirios, moabitas, amonitas y caldeos, que comenzaron a atacar las ciudades menores de Judá en una guerra de desgaste.
Los ataques eran constantes, rápidos y brutales, destinados a destruir la infraestructura del reino y sembrar terror. Mientras Jerusalén resistía, el resto de Judá era devastado. Egipto nunca llegó. Judá quedó aislada, rodeada de enemigos y abandonada por sus supuestos aliados. En el año 598 a.C., Nabucodonosor organizó finalmente su campaña contra Jerusalén. Ya no buscaba sumisión, sino venganza. Joacim murió antes de ver el desenlace, probablemente asesinado por sus propios oficiales. Jeremías 22:19 profetizó su final vergonzoso. Será enterrado como un asno, arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. El trono pasó a su hijo Joaquín, de solo 18 años. Heredó un reino debilitado, sin aliados y frente al ejército más temido del mundo. No hubo tiempo para estrategias. Jerusalén estaba a punto de enfrentar un asedio que cambiaría su historia para siempre. En enero de 597 a.C., los ejércitos babilónicos llegaron a las puertas de Jerusalén. La ciudad fue completamente rodeada y sellada. Tras 3 meses de hambre, Joaquín se rindió. Fue llevado encadenado a Babilonia. Más de 10.000 personas fueron deportadas, nobles, artesanos, sacerdotes y soldados. Solo quedaron los más pobres. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías como rey títere. Juró lealtad, pero 8 años después repitió el error. Confió nuevamente en Egipto. En 588 a.C. comenzó el asedio final. Durante 30 meses, Jerusalén sufrió hambre extrema. Jeremías 52:6 describe que no había pan. Lamentaciones 4:10 relata que madres cocinaron a sus propios hijos. La civilización colapsó. En julio de 586 a.C., los muros cedieron. Sedequías fue capturado, sus hijos ejecutados ante él y luego fue cegado. El 9 de julio de 586 a.C., Nabuzaradán incendió Jerusalén. El templo fue saqueado, profanado y finalmente quemado. El oro se derritió, el cedro se convirtió en ceniza, el arca de la alianza desapareció, la ciudad quedó en ruinas. Pero Dios no había terminado. 70 años después, Ciro ordenó la restauración. El templo fue reconstruido. El juicio trajo purificación. La caída del templo nos enseña que Dios no habita en símbolos vacíos, sino en corazones rendidos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué necesita Dios derribar en tu vida para restaurarte? Escribe en los comentarios: soy el templo del Espíritu Santo. Suscríbete para seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia.